La semana pasada estábamos hablando un tema el título es ¿Cómo calmar a un hombre airado? ¿Recuerdan? Veíamos varias personas. Hablábamos primero que todo sobre la ira. Cómo la ira es un sentimiento que nos hace tanto daño, es un sentimiento que nos desgasta, que nos debilita. ¿Y por qué nos debilita? Porque se apodera de nosotros antes de que nos demos cuenta. Y nos lleva a hacer o decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir con mucho dolor. Eso es la ira. Y el título precisamente se llama, como les decía, ¿Cómo calmar a un hombre airado? ¿Cómo calmar a una persona cuando está pasando por la ira? Leíamos sobre lo que dice la psicología sobre la ira exacerbada. Dice la psicología afirma que la ira es una reacción en la cual uno se comporta de manera que no quisiera. En realidad la ira extrema es una forma de locura, porque la persona no es cuerda cuando está fuera de control. Por consiguiente, cuando usted está airado y fuera de control, está momentáneamente loco. ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar de la ira? ¿Estamos qué? Momentáneamente locos. La psicología dice que cuando una persona se deja llevar de la ira, está momentáneamente loco. Entonces no es un buen... no podemos habituarnos a la ira. No es un buen consejero la ira. No podemos permitir que la ira nos domine. También veíamos algo muy importante. Todos en algún momento tenemos episodios de ira, ¿cierto? La Biblia lo reconoce. Airaos, pero no pequéis. Vamos a tener sentimientos de ira, pero la ira no nos puede llevar ¿a qué? A pecar. El problema es cuando la ira nos lleva a pecar. Es ahí cuando debemos tener cuidado, cuando la ira nos lleva a ofender a los demás, a hacerles daño, a causarles heridas. Es de eso de lo que tenemos que tener cuidado. Pero el Señor puede controlar nuestras emociones de tal manera que la ira no nos lleve a ofender a los demás. Pero también hablábamos de personas que se habitúan a la ira, que hacen de la ira su estado de ánimo, su forma de vivir y su forma de actuar. Siempre contestan de una manera fuerte, tratando a los demás como menos, haciéndolos sentir mal, y eso no debe ser correcto. Y hablábamos de un hombre, el primer hombre que nosotros veamos acá es Nabal. ¿Recuerdan que hablábamos de 3 personas en este capítulo? ¿Quiénes eran? Nabal, Abigail y alguien más, David. Y veíamos cómo era cada uno de ellos. Nabal. La palabra Nabal, el nombre significa necio. Necio no quiere decir que es una persona de poco entendimiento, ¿no? No nos habla de alguien que sea tonto. Necio en la Biblia es alguien que dice en su interior, no hay Dios. Para mí Dios no es importante. Dios allá y yo acá. Eso es un necio, el que deja a Dios a un lado. Y cuando una persona deja a Dios a un lado, se aparta de Dios, ¿sabe qué ocurre? El Espíritu, las virtudes del Espíritu Santo no lo acompañan y por el contrario, el pecado, la carne comienza a apropiarse de él. De tal manera que un hombre necio es alguien que es duro, es una persona áspera, difícil, es alguien que uno no sabe ya ni cómo tratarlo, ni cómo hablar con él. ¿Les ha ocurrido? ¿Han tenido personas que uno ya no sabe ni cómo hablarles porque todo lo malinterpretan, todo lo responden con un grito, con una molestia? Uno no sabe ni qué hacer, parece que uno tuviera que cogerlos como con pincitas, obstinado, terco, solo ellos tienen la razón, no se dejan corregir. Alguien necio es alguien recio, violento y agresivo. Y era de malas acciones, era deshonesto y era una persona que actuaba mal. Esa belleza, esa joyita era Nabal. Luego aprendíamos sobre Abigail. La Biblia dice que Abigail era inteligente y bella. La Biblia dice literalmente que Abigail tenía buen juicio y buena figura. Era hermosa e inteligente. El paquete completo, ¿cierto? Eso era ella. Era hermosa por dentro y por fuera. Abigail era sabia. Sus decisiones eran sensatas. No eran las emociones las que la gobernaban, sino el razonamiento lógico. Estas virtudes yo quiero que cada uno de nosotros las podamos ver y cada una de ellas puede ser parte de nosotros. Porque la Biblia dice claramente en Santiago que el que no tenga sabiduría, pídala.
que Dios la dará abundantemente y sin reproche. Si usted siente que algo de esto le está faltando, ¿sabe? No se preocupe, dígale: Señor, yo quiero que esto haga parte de mi vida, y el Señor se lo va a dar abundantemente y sin reproche. Era una mujer de agudeza mental e inteligente. Eso era ella. Esas eran las virtudes que el Señor había colocado en ella. Así son todas las mamitas de acá, ¿cierto? Igualitas, ¿cierto? Qué bendición. Y ahora vamos a ver otra persona. Y la última persona era David. Ahora note algo. Nabal y Abigail eran completamente distintos. Él era sabio y ella era necia. Eran completamente distintos. ¿Perdón? Nabal y Abigail, dije yo, ¿no? ¿Verdad? Nabal era un necio y Abigail era sabia, muy sabia. Ahora, veamos la vida de David. La Biblia nos lo dice claramente: David era prudente. Y la palabra prudencia en la Biblia quiere decir alguien que decide portarse de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es una persona prudente. ¿Qué haría Dios en este caso? Yo voy a hacer lo mismo. Y hace varios días les di la conferencia de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es tener un corazón? Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así es como la Biblia lo describe. ¿Y qué es eso? ¿Qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Ser prudente. David decía: en este caso, ¿qué haría Dios? Voy a hacer lo mismo. En este caso, ¿qué no haría Dios? Entonces yo tampoco lo voy a hacer. Eso es ser prudente. Si saben, fue esa prudencia la mayor virtud de David. Si David llegó a ser ese rey de Israel que gobernó de la manera tan sabia como lo hizo, que llegó a expandir su territorio en más de 150,000 kilómetros, que llevó a Israel de ser una nación perseguida a ser la potencia de la época. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabía que cuando usted juega cartas, a los que les gusta jugar cartas, pues espero que no sea un vicio, sino a veces por jugar en familia, hay una carta que es el rey de espadas? ¿Y sabe quién es ese rey de espadas? ¿Lo hicieron en honor a quién? En honor al rey David. Es considerado uno de los mejores reyes, de los mejores gobernantes que esta tierra pisó. Es fácil saber de dónde logró él este resultado. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay a otros, ¿cierto? También nos hablan de otros. Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no terminó tan bien como David. Ni siquiera tuvo descendencia. Es más, sus hombres lo mataron. Entonces, aún dentro de los 5 mejores reyes que la humanidad cataloga, para mi concepto, David los sobrepasa a todos. Porque David no solo llevó una nación al éxito, sino que fue un hombre que bendijo sus generaciones y fue de gran bendición para todo Israel. Pero esto, mis queridos, lo logramos. Logramos ser personas que somos mejores, que afectamos a la sociedad de una forma positiva. Lo logramos cuando permitimos que la palabra de Dios sea importante para nosotros. Cuando permitimos que Dios sea lo más importante. Cuando decimos: ¿qué haría Dios? Eso voy a hacer. ¿Qué no haría Dios? Eso yo no lo voy a hacer. Ese era el corazón de David. Por eso la Biblia dice que David era un hombre prudente. Entonces tenemos 2 personas virtuosas, David y Abigail. Pero tenemos un necio, como les decía la semana pasada, hasta los tuétanos. Alguien del cual no quisiéramos tener nada y deberíamos procurar no tener absolutamente nada. Y podemos no tener nada porque el Señor, el Espíritu Santo, nos capacita para rechazar lo malo y aceptar lo bueno que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Pero algo que veíamos es que en uno de estos momentos, este Nabal, este necio, pudo sacar de quicio a David. Hubo un momento donde él lo pudo sacar, lo provocó, de tal manera que eso es lo que hoy quiero que veamos. Es en este momento donde la historia se descompone. En este momento, ¿sabe? Agárrese de sus asientos y veamos lo que hizo David. David, ese mismo hombre que meses atrás se había negado a vengarse de Saúl, a pesar de que Saúl todo el tiempo lo estaba buscando para tratar de matarlo. David, ese hombre que les acabo de decir que es modelo de paciencia y de prudencia, veamos lo que estaba a punto de hacer. 1 Samuel 25, del 12 al 13. Dice así, lo voy a leer en la versión 1960. 1 Samuel 25, del 12 al 13. Y a los jóvenes que había enviado David, se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.
Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Ahora, cuando yo pienso en este momento, digo, ¿por qué esa acción tan precipitada y tan descontrolada de parte de David? Yo creo algo. Si David los envió por alimento, ¿cómo cree que se encontraba David y que se encontraba todas las personas que estaban a cargo de David? ¿Cómo cree que se encontraban? Con un hambre bendita. Y el responsable de alimentar a todas esas personas era David. ¿Y cuántos saben? Algunos nos pasa, ¿verdad? Bueno, sinceramente a mí casi no. Pero ¿cuántos saben que algunas personas, cuando tienen hambre, se ponen un poquito irritables? Un poquito nomás, ¿no? Hay gente que cuando tiene hambre, Dios mío, no, lo que quiere es llevémosle algo de comer, pero rapidito, rapidito, porque se ponen. Yo me imagino que David tenía un hambre. Ahora piensen algo, David estaba muy cerca a donde estaba Nabal con todos sus criados esquilando las ovejas. Y yo la semana pasada les comenté que hacían un banquete, algunas de esas ovejas las preparaban, las asaban. Entonces piensen esto, David con un hambre tremenda, con cientos de personas, hombres, mujeres y niños diciéndole: David, tenemos hambre, David, tenemos hambre. Entonces David estaba en un momento de presión. Y también de allá donde estaba Nabal, de la hacienda de Nabal, subía un olor a cordero con cebolla, bien preparado. Y todos ellos oliendo eso. Cuando llegan estos hombres, estos 10 muchachos, y le dicen: David, no hay nada. No nos dieron absolutamente nada, y por el contrario dijeron que usted es esto, esto y esto. Usted es un esclavo, usted es un rebelde, usted es un necio. Todo lo que vimos la semana pasada. Piense usted en eso. ¿Era fácil controlarse? No. Entonces, antes de que nos detengamos a juzgar a David, pensemos, no era fácil. Tenía un hambre, la cosa más espantosa. Gente que le está diciendo: David, tenemos hambre, tenemos hambre. Y ahora escucha que un hombre le usó contra él las palabras más hirientes, más ofensivas que se puedan utilizar. Por eso fue que David ciñó la espada. Ahora, si se ciñe la espada, ¿para qué? ¿Será que iba a ir a hablar con Nabal? Nabal, mi querido, ¿qué pasó? Tenemos hambre. ¿Usted para qué cree que se ciñó la espada? Obviamente él no iba a discutir. Él iba a matar a todos los hombres. Ahora, se alistó con 400 hombres. Si vemos el relato de David más atrás, David cuando iba con 400 hombres era para enfrentar un ejército. Y aún ejércitos mayores. Entonces David tomó 400 hombres para matar y aniquilar unos pocos siervos, o bueno, quizás serían bastantes, pero personas desarmadas que estaban en una hacienda y que eran inocentes. Y algo más, todas las personas que estaban en ese lugar junto con Nabal tenían una característica: todos eran judíos, al igual que David. David estaba a punto de matar a personas de su misma tierra y personas que por la ira, por un necio como Nabal, solo por un necio estaban a punto de morir muchas personas inocentes. Pero David iba galopando con todo y no tenía cabeza para nada, y lo único que tenía era un hambre, la cosa más horrible, y lo único que tenía en su mente eran las palabras ofensivas de Nabal. Con 400 hombres, una fuerza completamente desmedida. Es como cuando se han escuchado un dicho que es: ¿usted va a matar una cucaracha con una escopeta? Eso era lo que estaba haciendo David. Puede que la mate, pero lo que va a lograr es un daño inmenso. Eso era lo que David estaba a punto de hacer. Ahora, David se dirigía rumbo a ejecutar su venganza. ¿Recuerdan ustedes qué es una venganza? Yo se los enseñé muy bien porque la Biblia nos manda nunca ejecutar venganza. Primer punto de una venganza:
el agravio, experimentar el daño. David lo experimentó. Este hombre lo ofendió y lo trató mal. Segundo, vulnerabilidad. Se sintió vulnerable, se sintió maltratado, se sintió adolorido, se sintió abusado. Pero ¿cuál es el problema de la venganza? Una acción innoble. Ese es el problema de la venganza. Y este tercer punto es la diferencia entre la venganza y la justicia. Ese es el detalle, una acción innoble. Claro que está bien hacer justicia, pero la venganza es cuando uno hace algo que está mal, que es innoble. Piense en David, si hubiese cometido este acto, lo hubiera marcado de por vida. De por vida lo hubiera marcado. Hay un libro muy bueno, el hombre se llama Redpath, y él escribe lo siguiente, su libro se llama ¿Cómo se forma el hombre de Dios? Miren que parte de estas cosas que vivimos es parte de nuestra formación como hombres de Dios. Y miren las palabras de Redpath en este libro. Dice así: David, ¿qué te está pasando? Si una de las cosas maravillosas que hemos aprendido de ti últimamente es tu paciencia con Saúl. Aprendiste a confiar en el Señor. Te negaste a levantar tu mano para tocar al ungido del Señor, aunque había sido tu enemigo durante tantos años. Pero ahora, mírate, tu moderación se ha hecho añicos y unas pocas palabras insultantes de un necio como Nabal te han puesto como un demente. ¿Qué te sucede, David? David, según lo que la psicología dice, en ese momento, ¿cómo estaba actuando? Como un demente. ¿Será que no? Y va rumbo a matar muchos inocentes de su propio pueblo. Un hombre que todos admiraban porque era el que, ¿qué decían de David? Que era el que defendía a Israel. Y ahora el que defendía a Israel estaba a punto de matar israelitas. Ese es el problema de la ira. Nos lleva a actuar mal. Nos lleva a perder la lógica y nos lleva a no controlarnos y a hacer cosas que van a dañar a otros y que quizás van a dañar nuestra reputación para siempre. Si David hubiese hecho lo que quería hacer, la reputación de David nunca sería la misma y sería una mancha en su vida para siempre hasta el día que se fuera. Eso era lo que ocurría. Y así estaba David, enfurecido hasta más no poder. Mientras tanto, en la hacienda, veamos qué ocurría con Abigail. Acompáñenme a 1 Samuel 25, 14 al 17. Dice así: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. ¿Sabe qué es saherir? Es ofenderle de una manera muy fuerte. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Piensa en este momento. Nabal era una cosa horrible, ¿cierto? Qué carácter, qué temperamento. Qué feo ser o tener algo de Nabal. Ahora yo quiero que usted piense algo. Si Nabal era grosero con sus criados, con todas las personas que lo rodeaban, ¿cómo cree usted que Nabal era con su esposa? Igual. Y es más, hay personas que saben ser muy prudentes afuera, pero en el hogar, sacan todo lo que tienen y es en el hogar donde muchas personas muestran lo peor de ellos. ¡Qué mal! Porque es en el hogar donde más deberíamos sacar lo mejor de nosotros. Dios dice que el hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer, gobernar bien a su casa y tener a sus hijos en sujeción. ¿De qué me sirve si afuera aparento ser un excelente hombre y dentro de mi hogar soy un grosero, soy un ofensivo, trato mal, humillo? ¿De qué sirve?
Y Nabal era un completo grosero tanto con los de afuera como con su hogar. ¿Qué pudo haber hecho Abigail cuando escuchó esto? Uy, el mal viene para nosotros. Ella puede haber dicho, bueno, pues ni modo, me pondré a orar. Y mientras escucha el estruendo de los caballos de David viniendo, mientras ora podría decir, gracias Dios, llévatelo ya. Hoy es el día en que este hombre va a pagar su lección. Oh Dios, qué bueno eres. Pudo haber hecho eso, pero ella no. Esto es lo que una esposa o un esposo carnal harían, pero esto no es lo que una mujer sabia haría. Ella actuó como lo que ella es. Y veámoslo. Veamos características de una mujer sabia. Lo primero que dice acá dice, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Quiero que aquí veamos algo más. ¿Por qué los criados tuvieron que ir a Abigail? Nabal era un tipo terco. Nabal es un tipo que no se deja hablar, que no admite corrección. Eso era Nabal. Por eso ellos tuvieron que ir a Abigail. Y Abigail, esta mujer con sabiduría, veamos cómo actuó. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Dios mío, esta mujer es una dura. Esta mujer armó un banquete en minutos. En minutos era una mujer que actuaba. Sabía actuar. Como les enseñé antes, ella sus pensamientos eran bien agudos. Y ella no sé qué, ay, ¿qué hago? Ay, Dios mío. Nabal, ¿qué le pasa a Nabal? Y le armó cantaleta. Mira lo que hizo. Ahora por su culpa van a venir a destruirnos a todos. Mira a ver qué hace. No. Ella pensó con agudeza y hizo todo lo mejor posible. ¿Y qué hizo acá? Lo primero que hizo fue que Abigail ve a su esposo como realmente es. Abigail conocía las debilidades de Nabal. Por eso en el mayor momento de debilidad de Nabal, ¿qué hizo? No peleó con él, sino lo protegió. Tremendo, ¿no? En vez de quedarse, ay Señor, acaba rápido con este tipo, lo protegió. Qué virtud tan bonita, queridas parejas. Qué virtud tan importante. Nadie más me conoce igual que como me puede conocer mi esposa. O conocerla yo a ella. Pero cuando yo esté viendo las debilidades de mi pareja y cuando estoy sintiendo que está pasando por ese momento de debilidad, mis queridos, no es el momento para pelear. No es el momento para echarle en cara y decirle, ay, otra vez, usted con lo mismo. Es el momento para ayudarlo. Es el momento para protegerlo. Eso fue lo que hizo ella. En su sabiduría actuó a favor de su esposo sin decirle una sola palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ocurre donde Abigail le diga a Nabal lo que va a pasar? Había sido un suicidio. Acercarse a él para decirle a este terco hombre lo que estaba por suceder. No lo hubiera dejado, lo hubiera tratado bien mal y al fin y al cabo toda la hacienda de Nabal hubiera terminado muerta por manos de David. Por eso ella actuó por su propia cuenta, pero lo hizo a favor de él. Está bien que una esposa a veces actúe por su propia cuenta o un esposo actúe por su propia cuenta, aún sin decirle nada. Usted dirá, uy, pero no fue transparente con su esposo, pero es que era lo mejor. Y cuando su pareja va a actuar aún sin decirle a usted algo, pero va a actuar a favor suyo, eso está bien. Grave que actúe para hacerle un mal, sin que usted se entere, pero sea para hacerle un mal. Pero cuando la pareja actúa sin que su esposo o su esposa se dé cuenta, a favor de él, lo está haciendo bien. Es verdad, actuó quizás secretamente, pero actuó secretamente
a su favor, no en su contra. Actuó sin su conocimiento, pero a su favor. Eso es algo que también debemos aprender a hacer como pareja. No hay que decirle a veces cosas, quizás la podemos irritar, le podemos hacer daño, pero qué bueno cuando sabemos actuar a favor de nuestra pareja. Y de esta manera salvó literalmente la vida de su esposo. Sigamos leyendo la historia. Vamos a 1 Samuel 25, del 20 al 23. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí que David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, escuchen las palabras de David aquí: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. ¿Qué pasó ahí? Agravio, ¿cierto? Luego vulnerabilidad, me devolvió mal por bien. Yo actué bien con él y él actuó mal conmigo. Así haga Dios a todos los enemigos de David y aún les añadan. ¿Cuántas veces culpamos a Dios de cosas en las que él no tiene nada que ver? Porque mire lo que dice David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón, ni uno. David iba resuelto a acabar con todos los hombres de esa hacienda. ¿Sí se da cuenta? Aquí vemos de nuevo lo que es la venganza. Agravio, vulnerabilidad, pero la acción innoble. Y lo peor es que muchos en la acción innoble, ¿a quién meten? A Dios. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Pero esa no era la voluntad de Dios. Esa no es la forma de actuar de Dios. Dios no desea que nosotros tomemos la venganza y que lastimemos a los demás, aun a que nos hayan hecho daño. Recuerden que les enseñé la diferencia entre venganza y justicia. Y creo que si no la recuerdan, ahí está en YouTube. Puede verla y repasarla y va a aprender muchísimo. Pero veamos qué hizo Abigail, versículo 20. Y montando en un asno, descendió por una parte secreta del monte. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Abigail ya había pensado muy bien lo que iba a hacer y también lo que iba a decir. Abigail sabía controlar sus emociones. Una persona que no controla sus emociones es ¿qué? Reactiva. Ni piensa para hablar. Simplemente se sintió dañada y ¡bah!, bota todo el veneno. Eso le ocurre a una persona que no controla sus emociones. Pero cuando sabemos controlar nuestras emociones, ¿cómo actuamos? Sabemos ser no reactivos, sino sabemos responder. Y eso fue lo que ella hizo. Ahora, note que también sabiduría es responder. Está muy mal ser reactivo y actuar mal, llevado por el impulso y decir cualquier clase de cosas locas. Pero sí está muy bien responder. Este pasaje no lo lleva un poquito a unos capítulos antes de la vida de David, cuando Saúl lo quiso matar. ¿Qué hizo David? ¿Lo mató? ¿Fue reactivo? No. Esperó. Y cuando Saúl salió de hacer sus necesidades, ¿se acuerdan? David se fue por detrás y le respondió. Le habló de lo que estaba haciendo mal. Esa es la forma como vamos a actuar. No se calle frente a las injusticias, no lo haga. No diga, bueno, es que yo soy alguien que prefiero evitar el conflicto. Entonces, como evito el conflicto, prefiero no hablar. No es sabio. Si usted siente que hay una injusticia, si usted siente que hay algo que está a punto de ser incorrecto, algo que está mal, háblelo. Háblelo. Abigail hizo lo mismo. Voy a ir, me voy a encontrar de frente con David y voy a hablar con él. Este es el lado de la sabiduría práctica de Abigail. Como les dije, sabía lo que iba a decir, sabía cómo iba a actuar, sabía qué posición iba a actuar frente a David. Ella no iba a improvisar.
Era un plan bien pensado. ¿Y sabe de este plan bien pensado de Abigail? Aparte de su sabiduría de todo, yo encuentro 3 virtudes. Primero, su tacto, saber cómo actuar. Creo que ustedes, queridas mujeres, y aún nosotros los hombres estamos aprendiendo, ¿cierto? Su tacto. Antes de explotar, antes de hacer cualquier locura, antes de agarrarse con Nabal, tacto. Un momento, ¿qué debo hacer? Luego, su fe. Era una mujer de fe. Y por último, su lealtad. Mire la lealtad, aunque el esposo era lo peor, ella estaba actuando en pura lealtad a su esposo, a Nabal. Lo primero que hace es caer sobre su rostro delante de David. Lo leímos, ¿verdad? Y note algo, 6 veces se llama a sí mismo tu sierva. 6 veces. Y 8 veces llama a David mi Señor. Esto es un ejemplo digno de estudiar referente a lo que es la sabiduría bíblica. Porque hoy, en este tiempo, a las mujeres se les está enseñando algo muy distinto. Para las mujeres de hoy por hoy, esto no tendría nada que ver con sabiduría, sino con ¿qué? ¡Uy! ¡Qué estúpido! ¡Qué tonta! 7 veces se postró. 7 veces le dijo mi Señor. No, por Dios, esto ya está por fuera de moda. Hoy por hoy lo que hacemos las mujeres es que le enseñamos a este hombre cuántos pares son 3 moscas, dice un dicho, ¿no? Y le decimos qué debe ser y cómo debe actuar. Y esa es la sabiduría. Porque tristemente en este tiempo ha llegado algo que es el feminismo, un feminismo mal enfocado, que ha hecho daño en las mujeres, en las relaciones de pareja, en los hogares. Ahora, el feminismo originalmente era un movimiento totalmente positivo, enfocado en dar a las mujeres derechos básicos que Dios quiere que todo ser humano tenga. Cuando Dios creó, dice que varón y hembra los creó, ¿cierto? O sea que el hombre y la mujer delante de Dios somos ¿qué? Iguales. Y está muy bien, el feminismo en algún momento quiso obrar a favor de eso, porque la mujer por mucho tiempo se tuvo como menos, y eso no es correcto. Y el feminismo, cuando surgió, quería defender los derechos de las mujeres en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito económico, y eso está completamente bien. ¿Quiere que le cuente algo que pasó hace poquito? En el colegio de mi hija se graduaron con honores. Mi hija estuvo en el combo de los que se graduaron con honores. 3 mujeres se graduaron con honores y solamente un hombre. Y eso que el hombre no se graduó con honores de este año, era del año pasado y iba a entregarle el premio a las que se graduaron. O sea que del colegio de mi hija, ni un bendito hombre se graduó con honores. Cuando yo ahora el muchacho le dije, hermano, gracias por sacar la cara por nosotros. No es justo que 3 niñas que se gradúan con honores salgan a la vida pública y tengan que ganar menos de lo que gana un hombre. Y que tenga que tener un sueldo menor. No es justo. Y yo estoy de acuerdo con esa parte original del feminismo. Tienen el mismo derecho en todo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ellas se merecen. Y gracias al feminismo lograron votar. Lograron algo que todavía no se ha logrado, pero cada día va en aumento. Igualdad salarial. Y eso está muy bien. Pero el feminismo de ahora se ha enfocado en eliminar las distintas funciones del hombre y la mujer. El feminismo moderno, las mujeres ahora luchan por el derecho al aborto, la desaparición de las diferencias de género. Las feministas más radicales tratan de derribar cualquier tipo de dominio masculino en la sociedad. El hombre no tiene por qué dominarnos. Para nada. El feminismo se opone a los roles bíblicos de los esposos y de las esposas. Sin hablar de otras muchas cosas como que promueven el lesbianismo. El hombre es lo peor. Mujeres con mujeres es mejor. Mujeres con mujeres. Eso es el feminismo de hoy por hoy. Se degeneró por completo. Lo que alguna vez tuvo principios importantes y de valor, hoy por hoy se fueron algo completamente distinto. ¿A cuánto les gusta el feminismo moderno? A ver, levanten la mano. A ninguno, ¿cierto?
pero no permitamos que eso entre en nuestros hogares. Saben, yo he tenido que, en estos últimos años, permítame contarles algo de mi pastorado. En mis primeros años de pastorado yo me encontraba con que casi siempre los casos cuando atendíamos parejas eran: no, mira, mi esposo me dejó, mi esposo me cambió por otra, me siento triste, me siento agobiada. Y era hablar con el esposo y porfa, póngase juicioso, hermanito, organice su hogar. Pero de los últimos 3, 4 años para acá es al revés. Ahora es el marido. Y las esposas: ay, es que no se lo merece, ay, es que no me da esto, es que no me da lo otro, el otro sí me da. Y yo: Dios mío, ¿qué fue acá? Estos son los benditos problemas de la liberación, del feminismo. Ahora todo se cambió, ahora los roles se cambiaron. No está bien que el hombre sea infiel, pero ahora entonces está al revés. Se los digo, miren, Dios no me deja mentir. Todos los últimos casos que he tratado de infidelidad son de la mujer hacia el hombre. Todos. Ahora este feminismo ha llevado a que esto ocurra. Y la mujer ya no ve al hombre con valor y no le da la importancia. Y la Biblia, sea como sea, nos dice en su palabra en 1 Corintios 11, versículo 3: pero quiero que sepáis, es algo que debemos saber, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántos hombres dicen amén? Es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden, mis queridos. Y debemos entender algo. Usted imagínese una empresa sin un jefe. ¿Funciona? Imagínese el ejército donde solo hay soldados y no hay generales. ¿Funciona? Dios estipuló algo y aún en el cielo hay querubines, serafines, ángeles. Aún en el cielo hay algo que se llama ¿qué? Jerarquías. Y dentro de la bendita jerarquía de Dios, Dios quiere que haya ya alguien que es cabeza. ¿Y el que es cabeza quién es? El varón. No lo estoy diciendo yo. Queridas mujeres, antes de que me vayan a linchar, pregúntenle al Señor, porque es lo que Él dice. Hay jerarquías. Ahora, obviamente, yo entiendo, Cristo es nuestra cabeza, nos ama, nos cuida, nos protege, nos da lo mejor. Dios espera que seamos cabezas para lo mismo, para cuidar, amar, proteger a nuestra esposa, guiarla aún. El hombre es el sacerdote del hogar, yo soy el sacerdote de mi hogar y tengo que tener ese oído más agudo para las cosas espirituales que mis hijas o mi esposa. Y cuando siento que en algo nos estamos desviando, con amor sé decírselos. Esa es mi tarea, esa es la tarea de nosotros los hombres. Así debe ser, pero qué importante es que la mujer también entienda, en un mundo que se está yendo cada vez más hacia el feminismo, entendamos que hay roles y que el rol más sabio de una mujer es respetar al hombre. Piense si hubiera salido allá con cantaleta delante de David: ay, pero ¿usted quién es? ¿Usted por qué va a acabar con mi hacienda y con mi esposo? David y sigue derecho y ni la voltea a mirar, ¿cierto? Pero David vio una mujer que desde que se bajó se postró 7 veces. Le demostró respeto, le demostró honra. 6 veces, y que 8 veces le dijo: mi Señor. 8 veces le dijo: mi Señor. Sus palabras fueron las mejores. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Proverbios 15, versículo 1. Qué buena esta virtud. En vez de la pelea, en vez de la cantaleta, en vez de la discordia, aprenda a responder, pero responda suavemente. Eso quita la ira. Piensa en esto, David. ¿Cuándo comenzó esa mujer a postrarse? ¿1 vez? ¿2 veces? 3 veces. Yo creo que cogió ese caballo porque iban en pura. Lo contuvo, y todos los hombres también. Yo creo que por allá se estrellaron más de uno al ver que David se detuvo frente a la postura y la posición de esta mujer. Le habló con respeto. Eso fue lo que hizo. Miremos sus palabras. Se echó a sus pies, dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué hizo? Habló. Creo que si algo hemos aprendido de la historia de David también es que hablar. Las diferencias se arreglan hablando. ¿Cierto? Trata tu causa con tu hermano trata tu causa con tu hermano. Recordemos eso.
Y ella habló: escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal. También fue sincera. O sea, todo el mundo sabía que Nabal era perverso. Parte de la sabiduría es reconocer lo que está mal, ¿cierto? En mi hogar hay algo mal, pues sí, tristemente mi esposo es perverso. Del perverso Nabal, porque conforme a su nombre así es. Ella también sabía el significado de Nabal, sí, necio, mujer muy sabia. Así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mire lo que hizo ella. Sobre mí sea el pecado, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Echó sobre ella toda la responsabilidad. La quitó de Nabal y ahora ella tomó toda la responsabilidad del asunto. Qué sabia, ¿no? Ahora David ya no podía actuar mal con ella, porque ella había tomado toda la responsabilidad del asunto. Ya no le puede decir: hay permiso de acá, que el problema es con Nabal. Ella dijo: no, la culpa fue mía. ¿Sí se da cuenta cómo una mujer con sabiduría puede cambiar todo? Solo con sabiduría cambió todo. Veamos qué más dijo acá. 1 Samuel 25, 26 al 28. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Mire estas palabras tan sabias. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en tus días. Qué palabras, ¿no? Qué fe la suya. ¿Sabe qué le está diciendo? Al mirarte, David, estoy mirando al próximo rey. ¿Qué hizo? Lo hizo sentir bien. ¿Sabía usted que una de las mejores maneras para arreglar una discusión, ¿sabe cuál es? El sándwich. Dele palabras de exaltación. Tú serás el próximo rey. Luego, dígale lo que está mal. Y por último, también termine con unas palabras de afirmación. Y ella lo usó a la perfección. Mira, tú eres el próximo rey. No arruines tu trayectoria con ese asesinato. Tú estás por encima de eso, David. Tú eres mejor que lo que vas a hacer. Has sido tratado injustamente, pero el asesinato no es la respuesta. Detente, David. Recibe lo que he traído y regresa a tu lugar. Qué sabiduría, ¿no? Le dijo una virtud, le dijo el error que estaba a punto de cometer y luego le habló otra vez de sus virtudes. Esa es la manera de hablar. Haga la parte de su vida. ¿Tiene algo que no le guste a un familiar suyo? No entre. Mire, psicológicamente está comprobado. Cuando el ser humano, cuando se siente ofendido, ¿sabe qué ocurre? Automáticamente se cierra. Y si usted entra con palabras de ofensa, esta persona no va a recibir nada. Está dentro de la naturaleza del ser humano. Cuando se siente protegido, se defiende. Es automático. Pero entonces, ¿cómo hacer para que sí pueda entrar el consejo? Primero, por el contrario, cuando sean palabras de halago, el hombre, ¿qué tiende a hacer? Se abre. Y está completamente dispuesto y listo para escuchar todo lo que está haciendo mal. Y cuando hablo del hombre, hablo del ser humano. Y eso fue lo que ella hizo. Y utilizó palabras muy sabias. David, cuídate. Hasta el día de hoy no has actuado mal, no vayas a cometer un error tan grande. Sigue el versículo 25 del 30 al 31. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva.
¿Sabe? Palabras mal, palabras menos, le dijo David, ¿estás preparado? ¿Estarías preparado para vivir con ese historial en tu vida? ¿Estás preparado para vivir sabiendo que hiciste algo incorrecto? No tienes necesidad de eso. ¿Era sabia Abigail? ¿Qué opinan? Demasiado, ¿sí o no? Así como son todas las mujeres de este lugar y todas las mamás que hay aquí en este lugar. Y termina diciéndole, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué respondió David? Porque esto también es bien importante. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia cuenta. Es aquí donde yo digo, qué hombre es David. Definitivamente David es un hombre según al corazón de Dios. Qué hombre tan dócil. Tenía la espada lista, desenfundada. Iba rumbo a acabar con todas las personas de esta hacienda. Pero prestó atención a una mujer que nunca antes había conocido. Le puso atención. La escuchó sin interrumpirla. La dejó hablar. Mi querido, deje hablar. ¿Es usted esos que cuando tiene una discusión no deja hablar? Pero que uno dice, ay, pero por favor, déjeme hablar, ¿sí? Lo dejó hablar. Él dejó que ella hablara todo. ¿Y sabe? Cambió totalmente su conducta. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Permite escuchar las razones. Y si está cometiendo un error, él volvió la espada a su vaina. Eso, mis queridos, es sabiduría. Cambió por completo. Ahora, piensa en algo. ¿Qué hombre con hambre no cambia frente a un plato de comida bien sabroso? Por Dios, también apenas llegó el olor de esos panes, de esos corderos. Ay, ya se le comenzó a ir como la piedra. Sabiduría total, ¿no? Eso es lo que usted tiene que hacer cuando discute con su marido. En vez de agarrarse con él, prepárele algo rico y mi amor, mira que esto, mira que lo otro. Hágalo y usted se da cuenta que después lo que usted le, mi amor, regálame un carro. Claro que sí, mi amor, ¿dónde te lo compro? Mis queridas, es la mejor manera. Es la mejor manera. Lo cambió por completo. Ese David que iba lleno de piedra rumbo a acabar con Nabal y toda su hacienda, cambió. Ya no lo iba a hacer. ¿Sabe? Que Dios permita que todos nosotros podamos ser como David. Anote estas dos virtudes, por favor. Flexible y dócil. Que podamos ser flexibles y dóciles. Cambiar. Dejarnos hablar. Y si cometemos un error, decir, ok, discúlpame, lo estaba haciendo muy mal. Sería una tontada, y nos ha pasado, que nos dicen nuestro error, pero no somos capaces de cambiar. Pidámosle al Señor, Señor, dame un corazón sensible y dócil. David le decía al Señor, Señor, el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás jamás. David era así con Dios, era así con el ser humano. Cuando sabía que en algo había fallado y que algo había hecho mal, David sabía decir, fallé, voy a cambiar. Fallé, voy a corregir. Ese era David. Qué momento tan bonito, ¿cierto? Abigail diría, misión cumplida. Todos salieron ganando. David y sus hombres se fueron con el estómago lleno y más sabios. Aprendieron una lección importante. Y Abigail regresó a su casa, su esposo la abrazó y le dijo, gracias, querida, eres una gran mujer. Más preciosa que un rubí. ¿Pasó eso? Nada.
No por medio de Nabal. Pero no por eso ella dejó de actuar bien. Qué bonito que se hubiera pasado. Pero por el contrario, ¿saben qué fue lo que ocurrió? 1 Samuel 25, 36 a 38. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Otra característica de los carnales. Estaba hincho, mejor dicho, como decimos nosotros. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Imagínense si ella llegó y el tipo ni le agradecía. El tipo estaba llevado. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino y le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Veamos entonces punto por punto. Abigail le salvó la vida, pero el necio Nabal estaba completamente borracho y ella no le puede decir nada. Pero ¿sabe qué le ocurrió a Nabal? Le dio un paro cardíaco. Eso fue lo que le ocurrió. Ahora, aquí dice que Jehová lo hirió a Nabal. Yo creo que ustedes entiendan algo. En la antigüedad, a nuestro buen Dios le echaban la culpa de todo. De todo. ¿Por qué? A veces porque quizás la ciencia no era lo suficientemente avanzada, también por el desconocimiento, y aún la Biblia, los escritores del Antiguo Testamento, pues a Dios le echaban la culpa de todo. Y usted se va a dar cuenta que en la Biblia entonces le echan la culpa a Dios de lo malo y de lo bueno. Pero la Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento son sombras, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento vemos a Dios con claridad. El Nuevo Testamento dice que Dios no tienta a nadie por el mal, ni Él es tentado por el mal, ni tienta a nadie por el mal. Dios no le hace a nadie nada malo. Hoy por hoy hay algunas religiones que dicen, no, es que Dios sí, Dios nos salva a todos por su soberanía. Dios nos sana a todos por su soberanía. Dios, yo le decía a una persona, pero entonces la soberanía de Dios es la parte mala de Dios, entonces. No es verdad. Dios no hace el mal al hombre. Ni es tentado por el mal, ni Él le hace el mal al hombre. O dígame Jesús, ¿a qué hombre le hizo mal en la tierra? Dígame uno. ¿Y a cuántos le hizo bienes? ¿A los que se lo merecían? Aún a los que no se lo merecían. A todos. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, pero aquí pues dijeron, fue la culpa de Dios. Dios hirió a Nabal. Pero veamos en realidad qué pasó. Nabal estaba en ¿qué sigue después de la borrachera? El guayabo. Ese man tenía una resaca, la cosa más espantosa. Ese man tenía un guayabo que estaba vuelto nada. Todos sabemos lo que trae el guayabo. ¿Usted sabe qué trae un guayabo? Que algunos piensan que eso es muy normal. Un guayabo trae que la presión arterial se sube, náuseas, mareos, dolores musculares y taquicardia. Ahí para la próxima vez que quiera emborrachar. Piense lo que le sigue. El hombre tenía un guayabo, la cosa más espantosa. Y con esa noticia, 400 hombres venían, 401 con David, venían a matarlo. No, pues por Dios, ese corazón que lo tenía así, ¡pum! Ahí quedó. Lo que en realidad le pasó a Nabal fue lo que la palabra nos dice en boca del apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. El hombre siembra lo que cosecha. ¿Cosecha? No, siembra lo que cosecha. Bueno, exacto, la idea es esa. Piensa en eso. Eso fue lo que le ocurrió a él. Él estaba cosechando lo que sembró. No fue que Dios le hiciera nada. ¿Saben que en la antigüedad ocurrió con la peste negra? Ocurrió exactamente lo mismo. ¿Saben ustedes qué era la peste negra? Ocurrió en Europa del 1364 al 1376, donde miles de personas, se cree que más de 60, algunos dicen que 80 millones de europeos murieron. Y todos decían, eso fue Dios, eso es algo que debe tener a Dios molesto.
¿Y sabe qué ocurrió? ¿Sabe cómo se prendía la peste negra? A través de las ratas, pero no propiamente de la rata, sino de las pulgas que iban encima de las ratas. Y para esa época Europa estaba cundido de ratas. ¿Y quiere saber por qué estaba cundido de ratas? Porque una falsa doctrina estaba enseñando, perdónenme, en la época de la Inquisición, ahí sí me perdonan los católicos, pero en la época de la Inquisición decían que toda mujer que tuviera un gato era una bruja y tenían que matarla. Y entonces en Europa ninguna mujer tenía un gato. Y al no haber gatos, resulta que los ratones y las ratas proliferan. O sea que los europeos se mataron solitos por abejas. Eso es lo que ocurre. Y algo así es lo que ocurre. A veces culpamos a Dios de cosas que Él no tiene la culpa, sino que simplemente el hombre siembra cosecha lo que sembró. Y eso fue lo que le pasó a Nabal. Luego David, versículo 39 al 41, luego David oyó que Nabal había muerto. Dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Note que esta mujer, sin una sola pizca de coqueteo, sin ninguna mostradita de pierna, dejó a David loco. David, después de que habló con ella, dijo: no, uy, Dios mío, es tan de buenas ese Nabal, que apenas Nabal murió, dijo: no, pues, ¿cómo? Ay, por Dios, díganle que me quiero casar con ella. ¿Sí se da cuenta, mis queridas? No es necesaria. Ay, ay, no, la foto allá en Instagram. No, mis que no es necesario. ¿Quiere coger un hombre a lobo? Trátelo como Abigail trató a David. Trátelo de esa manera y se va a dar cuenta que va a tener a los hombres ahí bobitos, dispuestos a decir: ¿qué quieres, esposa mía? Lo que me pidas, te lo voy a dar. ¿Se aprendieron hoy? Creo que hoy hemos aprendido mucho. Y bueno, una conferencia también muy apropiada para el Día de las Mamitas. ¿Cuántas mujeres quieren que el Señor les dé la sabiduría de Abigail? ¿Sí lo quieren? ¿O cuántas quieren el feminismo moderno? Nadie, ¿cierto? Todas queremos esa sabiduría que tuvo Abigail. Y oremos. Recordemos que algo que hemos podido ver de David es que nos lleva a mejorar nuestras relaciones horizontales. Y para mejorar nuestras relaciones horizontales tenemos que recordar y saber lo que hemos hecho mal y cambiar. El Señor no nos condena por eso. No. Pero créanme que cuando yo puedo decirle: Señor, yo tengo este error, quítamelo, Él puede hacer cosas maravillosas con nosotros. ¿Listo? Ahí donde está, entonces, por favor, póngase en pie, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.